Bueno, muy buenas tardes. Don Roberto, ¿me puede decir cuánto le cuesta al ICE producir un kilowatt hora? ¿Cuál es el precio que paga a las cogeneradoras privadas? ¿Y cuál es el precio que le paga a la energía importada? ¿Y cuánto le cuesta a la cogeneradora privada producir ese kilowatt hora? Para efectos de precisión, si es posible, se lo pasaría al intendente de energía, que es el que lleva los detalles y hace la aplicación tarifaria. ¿Lo tienen ahí el dato, compañeros? Si no, nos permite, para más fiabilidad, enviárselo, porque son datos muy precisos y puede modificarse, tenemos que decirle el momento en que se da. Por ejemplo, la importación y exportación, depende del periodo que usted considere, podría ser distinto el dato que le pueda dar. Y los datos igualmente de costos. Entonces, y generación privada también. Y de generación privada también. Entonces, si nos permitiese enviárselo el día de hoy o mañana en la tarde. Sí, perfecto, yo le agradecería. Yo tengo datos, y por favor corríjame, de que en el 2017 era 33,64 colones kilowatt hora y que se le pagó a los cogeneradoras 55,47 colones por kilowatt hora. ¿Estoy en lo correcto? Si quiere yo lo atiendo. Sí. Vamos a ver, la metodología tarifaria de generación privada tiene algo muy claro, y es que hace una distinción en una estructura que define punta, valle y noche, o eventualmente, ¿verdad?, da señales y además da otra señal adicional, verano e invierno, porque tenemos en las plantas de generación privada plantas a filo de agua, eólicas, ¿verdad?, y unas con embalse. Entonces la señal que se daba, y aquí hay que recordar y hay que devolverse en el tiempo, estas metodologías de una u otra forma estaban buscando incentivar la inversión. Y cuando usted busca incentivar la inversión, usted tiene que dar las señales correctas para generar o una planta con embalse, o una eólica, o eventualmente una a filo de agua, y dependerá mucho del caudal del río que se trate. Cuando ARECEP fija una tarifa, lo que fija es una tarifa promedio o de referencia, pero no es lo mismo una tarifa promedio de referencia a un costo y eventualmente a una facturación que yo voy a obtener en función de en el momento en que yo entregue la energía al Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces, si yo tengo un embalse, yo tengo la posibilidad de embalsar el agua y entregarlo en el momento en el cual financieramente me es más rentable como generador privado, que posiblemente tiene que ver con el periodo punta. El que tiene una planta a filo de agua, no. Él genera en función del agua que dispone, y entonces a como va llegando el agua, va generando y va entregando. Y la eólica también tiene la misma particularidad, podrá generar en función del viento que dispone. Entonces, por eso son las señales diferentes. Por eso es que no podemos decir que toda la energía de generación privada vale lo mismo, ni toda la energía de generación privada se tiene que tasar de la misma manera, porque depende del recurso que estamos utilizando para generar y de la infraestructura que por muchos años hemos incentivado a generar mediante ese esquema. Sí, muchas gracias. Para satisfacer, bueno, la demanda nacional es mayor a la producción bruta, ¿cierto? Y para satisfacer esa necesidad es necesario importar electricidad del mercado centroamericano. Vamos a ver. Tenemos una capacidad instalada que es mayor que la demanda nacional. Y tiene que ver mucho con los servicios auxiliares que doña Paola mencionaba hace un ratito. La infraestructura que requiere un país para garantizar el abastecimiento de electricidad a nivel país tiene que ser más alto, porque no todas las plantas se pueden poner a producir a la vez, ¿verdad? Y porque siempre requiere lo que nosotros llamamos un backup o una disponibilidad o un resguardo de potencia ante cualquier eventualidad en el proceso de demanda de energía eléctrica, sea del sector privado o eventualmente ahora hasta de los vecinos, porque estamos interconectados, entonces también nos afecta eso. Cuando hablamos de demanda, ¿verdad?, lo que tenemos que tener claro es que nuestra demanda en los últimos años ha tendido a disminuir, pero ya nosotros tenemos la capacidad instalada predefinida, son proyectos que duran hasta 10 años en construirse, y eventualmente entonces tenemos esa diferencia entre la demanda y la capacidad instalada.
¿por qué nosotros importamos energía? Se importa energía solamente en ciertos momentos del año por una señal muy clara. Cuando tenemos poca capacidad de agua para generar electricidad, tenemos un 70% de nuestra capacidad en hidroeléctricas. Además de eso, porque si tuviéramos que generar ese poquito que haga falta, aunque sea 1 kilovatio hora, con combustible, posiblemente es más caro generarlo con hidrocarburos que importando energía de los países que componen el MER. Esa es la señal del por qué nosotros en algunos momentos le hemos indicado al ICE de que sea eficiente, y la eficiencia es, en lugar de conectar usted una térmica, vaya y compra afuera si puede comprarlo más barato, ¿verdad? Y le garantiza al usuario un ahorro, ¿verdad? Y eso entonces se va a ver reflejado en la facturación. Dependerá también de las condiciones climáticas del país, porque no es algo ceteris paribus. Hay años que son excesivamente secos y entonces por fuerza va a obligar al ICE a buscar alternativas en el MER, y habrán otros años donde va a llover bastante y vamos a tener recurso en demasía para poder producir energía con hidroeléctricas y posiblemente no tengamos que hacer uso del MER en algunos momentos. Pero en verano constantemente está la disyuntiva, genero con térmico o puedo importar, ¿verdad? Y entonces tienen que estar balanceando esos intereses. Es parte de las tareas que se le ha encomendado al ICE por parte de la autoridad reguladora en un mundo de buscar eficiencias, ¿verdad? Más que en una obligatoriedad de hacerlo a ojo cerrado. Muchas gracias. Solo para concluir, ¿considera usted que el ICE es eficiente? ¿Cómo considera usted las finanzas del ICE en este momento? ¿Son sostenibles? ¿Y aguantaría el ICE en el caso de que esa demanda cada vez baja más, cuando la gente, y muchos lo están haciendo, producción de energía solar, y que se diera una interconexión al respecto, soportaría el ICE ese tipo de situaciones? Bueno, si yo entro a ver los números hoy en día, puedo decir que en materia de eficiencia falta mucho. Y no solamente el ICE, hablemos del sistema, tenemos que seguir pensando en el sistema. El ICE no es el sistema son 8 empresas distribuidoras que generan 7 de ellas y que abastecen todo el mercado. Eficiencia tiene que estar en todos los eslabones de la cadena productiva de la generación de energía, no solamente en la generación, sino también en la transmisión, en la distribución y en la comercialización. De seguir con la lógica hoy de la generación distribuida, o lo que nosotros conocemos como recursos distribuidos, porque también llega el almacenamiento y llegan otras ideas productivas donde puede permitir el aislamiento del sistema de manera conveniente para el que tiene paneles solares o puede tener alguna eólica pequeña, va a propiciar un esquema de crecimiento generalizado en las tarifas, porque cada vez van a ser menos actores los que demandan energía eléctrica, pero los costos fijos están ahí, y esos costos fijos tenemos que seguirlos pagando. Entonces, entre menos sea la base, como lo decía don Roberto, entre menos kilowatt hora podamos vender, entonces más costoso es el kilowatt hora resultante. Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es una espiral, pero es una espiral que nos puede meter o nos puede comprometer en que no tengamos soluciones de corto plazo para poder atender este problema, que hoy en día está quedando a dispensa del usuario final. Sí. Muchas gracias. Tal vez para ampliar un poquitito, por eso cuando es que ya se me venció el tiempo. Si por mí fuera, tal vez en la segunda ronda, para darles esa oportunidad, más bien muchísimas gracias.